un poco de calor, ¿verdad? Bueno, todos estamos de acuerdo que hace calor. Así que vamos a estar bien y vamos a seguir adelante. Recuerdo una vez que Jenny me dijo, oye, ¿y los hombres cómo hacen ustedes con el saco puesto? Yo le dije, pues no sé, no me había dado cuenta, pero hoy sí me di cuenta que sí me dio un poco de calor, entonces ya me cambié. Quiero invitarlos a que vayamos a Mateo y quiero invitarnos a que durante unos minutos, entre 45 y 95, depende, si me emociono mucho o no. Quiero invitarles a que tratemos de poner nuestra energía y neuronas en el pasaje que vamos a ver la mañana de hoy. Me parece siempre sumamente emocionante abrir el texto bíblico y que Dios pueda hablarnos. Y el pasaje que vamos a ver hoy puede ser uno de esos pasajes que uno tiende a leer y seguir de largo, pasar de corrido, ¿verdad? En una de las narraciones que vamos a encontrar en Mateo. Y es que a partir de hoy, durante el mes de junio, estamos en junio, ¿verdad? Gracias, pierdo la noción del tiempo. El mes de junio y julio, en nuestro tiempo devocional vamos a hacer algunos recordatorios para ayudarnos a tener claridad sobre una cuestión esencial de la vida espiritual. Necesitamos repasar siempre, que no se nos olvide, que tengamos muy claro qué significa seguir a Jesús. Como seguidores de Jesús tenemos que tener muy claro de qué se trata eso, en qué consiste, qué espera Dios, cómo ve Dios que nosotros podamos ser sus seguidores. Y en otra palabra, en un término que lo engloba todo, tendríamos que recordar qué significa ser discípulos. Esa es la palabra clave, de hecho es la palabra que abunda en todo el Nuevo Testamento, discípulos de Jesús. No fue sino hasta Hechos 12, cuando se llamó a los cristianos, a los discípulos, por primera vez se les llamó cristianos. Los pequeños Cristos, estos discípulos, estos seguidores, se parecían tanto a él que los comenzaron a llamar, usted es un pequeño Cristo. Inicialmente a lo mejor era un término un tanto despectivo, pero era para describir cómo eran. Son tan iguales a Cristo que son como Cristo pequeño. Por eso se les llamó cristianos. Si hoy alguien tuviera que describirnos con una palabra, ¿cómo nos describiría? Pequeño Cristo, eres tan idéntico a Cristo que es como chiquito nada más. ¿O qué palabra utilizarían para describirnos a nosotros? Así que vamos a hacer un recorrido durante estos domingos en varios pasajes y vamos a recordar sobre todo que hay un asunto que Jesús dejó muy claro cuando habló de seguirlo a Él, cuando habló del discipulado. Y es un concepto que a veces no nos gusta mucho. Es el costo. Ser discípulo tiene un costo, es costoso. Hay cosas de la vida espiritual que no cuestan mucho. De hecho, hay cosas de la vida espiritual que son gratuitas, no cuestan nada para nosotros. Hay algunas que cuestan, pero no tanto. Madrugar el domingo, ¿verdad?, para venir al culto. Cuesta, pero tampoco tanto, ¿verdad? Hay cosas de la vida cristiana que cuestan. Y hay unas que cuestan mucho. Vamos a Mateo capítulo 4. Y quiero invitarnos a leer a partir del verso 12. Vamos a leer Mateo 12 en adelante. Y vamos a recordar hoy qué significa seguir a Jesús, qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Vamos a ver el ejemplo de los primeros que en este evangelio son llamados a seguirlo. Mateo capítulo 4, verso 12, leo de la versión Reina Valera 60. Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. El autor nos da muchos detalles en estos dos versículos. Ahora, nosotros como no estamos muy familiarizados con los lugares, pues decimos, bueno, pues Jesús estaba en un lugar y se fue a otro y seguimos adelante en nuestra lectura. No le prestamos mucha atención a esto. Sin embargo, hay algunas
cuestiones que vale la pena destacar. En primera instancia, noten que lo que está ocurriendo aquí sucede en el momento en el que Juan es arrestado. Ahora, Mateo nos va a hablar acerca de este arresto más adelante. Lo va a mencionar en detalle en el capítulo 14. Juan se metió en problemas muy serios con Herodes por hacer denuncias muy serias. Y no le fue muy bien. Literalmente, ¿qué perdió? Le costó la cabeza a Juan. Sin embargo, fue fiel en anunciar el mensaje. Llama mucho la atención que Juan el Bautista tenía esta labor de ser el precursor, de abrir el camino. Es el que empezó a hacer un anuncio, y Jesús se presenta aquí como alguien que, en equipo con Juan el Bautista, cuando Juan termina esta misión, es cuando Jesús aparece en escena. Un pequeño detalle aquí. Aunque en Mateo, si ustedes notan la narración anterior, tiene que ver con la tentación en el desierto. Muy probablemente ocurrieron muchos acontecimientos entre los primeros versículos del capítulo 4 y el versículo 12 donde estamos ahora. Si leemos, por ejemplo, Juan, notaríamos que hay otras cosas que están ocurriendo, y algunas de esas las vamos a destacar aquí también. De hecho, un autor decía que quizás Mateo, como él era de esta región, pues empieza a narrar desde ahí, ¿verdad? Desde el lugar donde él residía. Así que el precursor ya no está en la escena y ahora aparece Jesús. Lo interesante es que decide moverse a otra ciudad, a la ciudad de Capernaum. No sabemos exactamente el punto donde Capernaum se encuentra, pero sabemos más o menos la región. Y si imaginamos el mar de Galilea, está al norte, al oeste del mar de Galilea. Es una ciudad marítima importante en aquel entonces, pero está en una región del norte. La ciudad de Nahum quiere decir Capernaum. No sabemos cuál Nahum, pero así se llama la ciudad. Lo interesante es por qué Jesús se reubicó, por qué se fue hacia allá. Dice el versículo 13 que dejó Nazaret. Nazaret era la ciudad de sus papás. Lucas capítulo 4 dice que es la ciudad donde él creció. Es muy interesante, algunos autores dicen, bueno, era el momento de marcar una diferencia, es decir, ahora va a comenzar el ministerio de Jesús y salió de casa para comenzar con esto. Puede ser, sería congruente con el llamado al discipulado que va a hacer varias veces, que hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Pero más allá de eso, resulta que en Nazaret Jesús había sido rechazado. Miren, por ejemplo, Lucas capítulo 4. Miremos un momentito ahí. Hoy vamos a movernos a lo mejor en algunos pasajes. Si no oigo las páginas, quiere decir que se quedaron dormidos. Entonces muevan sus hojas a Lucas capítulo 4. Los que tienen digital, está fácil, ¿verdad? Haga un sonidito en su teléfono, por favor. Lucas capítulo 4. A partir del verso 16 está la escena. Versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Y ahí Jesús lee del profeta Isaías, y él dice, esta escritura se ha cumplido. Versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Pero él pasó en medio de ellos y se fue. En Nazaret hubo rechazo. Así que Jesús decide ubicarse al norte en Capernaum. Y Marcos capítulo 2 nos dice que lo llamó su ciudad, su nueva ciudad, Capernaum. De hecho, se habla de que en Capernaum, cuando se enteraron que estaba en su casa, la gente llegó. En Capernaum vivía Pedro.
Y algunos sugieren que Jesús se mudó a la casa de Pedro. Lo curioso es que en esa ciudad ocurrieron muchos milagros. Y ustedes van a identificar algunos de ellos que voy a mencionarles. Por ejemplo, en Marcos capítulo 2, Jesús sanó a la suegra de alguien. ¿La suegra de quién? De Pedro. Ese es un pasaje conocido, Marcos en capítulo 1. Ahí también sanó a muchos enfermos y muchos endemoniados. Marcos capítulo 2. ¿Recuerdan un personaje que tenía 4 amigos? Era paralítico. Jesús está enseñando en una casa y no encuentran cómo llegar. ¿Y qué hacen los amigos? Por supuesto, requiere meternos en la escena para poder entender eso, ¿verdad? No sé, Wesley, imagínate que el martes en el grupo de comunión hay mucha gente, Jesús está enseñando en tu casa y llevan a alguien que está enfermo y no hay cómo entrar y de repente están abriendo un agujero ahí en el techo y lo bajan. Por ahí va la idea de lo que estaba ocurriendo. Hay otros milagros. Fíjense que en Lucas capítulo 7 encontramos a un centurión que tenía un siervo y este centurión era simpatizante porque les había ayudado a reconstruir la sinagoga. Así que los ancianos le dijeron: Jesús, por favor, mira, este es un buen amigo, este es cercano, de hecho nos ha ayudado económicamente. Por favor, ve y escúchalo. Y aquel tenía un siervo que estaba enfermo. Hubo muchos milagros que ocurrieron en Capernaum. Pero miren Mateo capítulo 11, por favor. Hay una nota triste. Mateo capítulo 11, versículo 20. Mateo 11, 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos entre vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Lo hemos conversado en otras ocasiones, pero vale la pena destacar que seguir a Jesús por los milagros que hace no significa realmente entender quién es Él. No significa realmente conocerlo a Él. En Capernaum hubo muchos milagros. De hecho, recuerdan pasajes donde incluso los líderes religiosos decían: bueno, queremos creer en ti. Este es un milagrito para que creamos. Buscar a Jesús y seguir a Jesús por los milagros que puede hacer no significa realmente conocerlo a Él. No significa realmente ser un seguidor. Por supuesto, las multitudes venían y traían a los enfermos y Jesús con mucha compasión los sanó. Pero no significa conocerlo a Él ni seguirlo a Él. La gente venía a escuchar sus grandes sermones. De hecho, les daba panes con pescado. Imaginen que todos los domingos diéramos sandwichitos de pescados y viene a escuchar el sermón. Jesús les daba comida, la gente venía, tenía hambre y querían escuchar un buen mensaje, pero eso no significa seguir a Jesús. Para Mateo es muy importante destacar que Jesús se mudó a Capernaum, porque Mateo lo mira como el cumplimiento de una profecía. Para Mateo, recuerden que Mateo a sus lectores los quiere convencer: ¡hey! Este Jesús es el enviado, es el Mesías, es el rey de los judíos. Así que cada vez que Mateo puede destacar algo que apunta en ese sentido, dice: ¿lo vieron? ¿Notaron eso? Que se haya mudado a Capernaum, dice Mateo, la profecía se cumple. Versículo 14. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo:
tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. ¿Galilea de qué? De los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Esto es Isaías capítulo 9. De hecho, uno de los pasajes que normalmente en tiempo de Navidad se citan es una profecía que Mateo utiliza o aplica a Jesús. La profecía tiene que ver con la esperanza de la liberación de los asirios. Pero conocemos este pasaje, ¿verdad? Es el mismo pasaje de Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Es el mismo capítulo de Isaías. Es lo que Mateo mira y dice, que haya llegado a Capernaum, miren, es el cumplimiento de esta profecía, de que allí en Galilea de los gentiles habrá gran luz. Ahí donde está la oscuridad, viene la luz. No Jerusalén, no Judá, Galilea de los gentiles. Esta región había sido invadida por los asirios y había sido ocupada principalmente por gentiles. De hecho, para los judíos, hablar de esa región del norte de Galilea era hablar de algo despreciable. De gentiles, tierra non grata. Allí llegó la luz a resplandecer, donde no se lo esperaban. La luz del Mesías resplandeciendo en los lugares más oscuros. Mateo destaca, dice, miren, este es el Mesías, se cumple la profecía. Pero ¿por qué allí? ¿Por qué en ese lugar? Si Jesús va a comenzar su ministerio, pues lo mejor hubiera sido que lo comenzara en un lugar de prestigio, en un lugar de renombre, en un lugar como Jerusalén. Pero Jesús va a Capernaum, al lugar de los gentiles, el lugar oscuro para ellos, despreciable. A lo mejor es una figura previa para entender que el Evangelio, aunque Jesús vino a hablarle a estos judíos, el Evangelio iba para todos los lugares, para todas las naciones, en los lugares más inesperados. Allí encontramos la luz de Jesús. Así que lo que aparece en los versículos siguientes es el inicio de este ministerio, al menos desde la perspectiva de Mateo. Como digo, en Juan sucedieron otras cosas antes, en los primeros capítulos, pero al menos desde la perspectiva de Mateo hay un punto importante aquí en la vida de Jesús, un punto de inflexión. En el versículo 17, Mateo usa esta frase 3 veces en sus escritos y dice, desde entonces. Sí, aquí pasó algo, aquí hay un bookmark, ¿sí? ¿Cómo dice tú en español eso? El separador. Un bookmark, un separador. Aquí se marca algo. ¿Sí? Desde acá comienza algo. Y es el inicio del ministerio de Jesús. Lo que Mateo va a destacar aquí son 3 cosas. La predicación de Jesús, los milagros de Jesús y los discípulos de Jesús. Eso es lo que aparece a continuación. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde entonces. Otro lugar donde aparece esa frase
es cuando Jesús en Mateo 16 comienza a explicarle a sus discípulos que es necesario que padezca. En Mateo 16, de hecho va a ser un pasaje que vamos a estudiar acá. Mateo 16, desde entonces les empezó a explicar a los discípulos que era necesario que padeciera. Es la escena donde Pedro dice, no, mejor no, ¿cómo vas a sufrir? Y Jesús le dice, apártate de mí. Duro, ¿verdad? Otro punto de inflexión. Para Mateo aquí hay algo crucial. Aquí arranca este mensaje. Y el verso 17 nos dice que Jesús comenzó a predicar. Para nosotros hoy, predicar, pues significa algo muy parecido a lo que está ocurriendo en este instante, ¿verdad? Que en uno de nuestros cultos venga una persona al frente y nos dé una explicación. Esa fue la predicación, está predicando, o en la televisión, o algo así. Es alguien que está anunciando algo. Pero fíjense que la palabra que Mateo utiliza es muy específica. Mateo dice, desde entonces comenzó como heraldo del rey a hablar en nombre del rey. No es el mismo significado que para nosotros hoy de predicación, no es simplemente un discurso, es una proclamación del heraldo del rey. Otra vez Mateo está tratando de decir, miren, este es el rey de los judíos, este es el Mesías. Y usa palabras muy específicas para esto. El mensaje de Jesús, si se dieron cuenta, es el mismo mensaje que el que anunciaba Juan el Bautista. Miren allí el capítulo 3, ahí cerquita. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino es el mismo mensaje. Otra vez hay una congruencia. Es fascinante ver ese trabajo en equipo. Y qué emocionante ver que este Juan el Bautista era el que abría ese camino, el precursor, ¿verdad? Jesús anuncia ese mensaje. ¿Y qué creen ustedes que viene después? ¿Quiénes venimos después en ese equipo? A ver, le ayudo con diga, yo. ¿Quién creen que viene después en ese equipo? Usted y yo, nosotros, cada uno. Si no hay que ver a otro, te hablan, vas vos. Soy yo, soy discípulo, soy yo. Fascinante, es el mismo mensaje. Es el mensaje que nosotros deberíamos de llevar. Este mensaje en Marcos, que es un pasaje paralelo, o sea, que narra lo mismo, en Marcos se describe como el Evangelio, la buena noticia. Esta es una buena noticia. El reino de los cielos. Marcos, Lucas lo llaman el reino de Dios, es el mismo mensaje. Recuerden que Mateo está explicándole a los judíos, este es el rey enviado, así que usa vocabulario que se utilizaba en el Antiguo Testamento, pero es lo mismo, es el reino de los cielos o el reino de Dios en los escritos bíblicos es bastante parecido, es un sinónimo. Lo que hace es referencia a soberanía. Él es el rey soberano. El reino de los cielos se ha acercado. Ya no hay que esperarlo más. Ya vino. El tiempo de espera terminó. Dios, el Rey Dios, está invadiendo a través de la persona de Jesús. Ya se acercó. Ya vino. ¡Qué buena noticia! Algunos no entendieron muy bien. Y algunos, de hecho, en cierta medida los discípulos iban entendiendo progresivamente, pero los judíos estaban esperando que viniera un rey, léase una figura política. Si ya no tenemos que esperar más, ya viene nuestro político que nos va a salvar de la opresión en la que estamos ahora. Sí, habían sufrido tanto y ahora estaban en manos de los romanos, que necesitamos que alguien nos venga a libertar. Por eso mucha gente lo seguía y querían proclamarlo rey, pero eso en un sentido político.
Sí, sí. De hecho es muy interesante porque a toda esa gente Jesús sí, váyanse. No era su interés. Pero ellos malentendían, este sería bueno que si nos levantamos todos acá y vamos con él, para contextualizar, votemos todos por Jesús, que quede presidente. Esa es la expectativa que muchos tenían. Ya vino el rey, qué bueno, va a derrocar al César. Pero no es en ese sentido. Otros pensaron, ¡ala! Ya vino el rey, qué bien. No es una victoria política, sino una victoria cósmica. Finalmente el bien triunfará sobre el mal, ya va a triunfar ahora. Se va a acabar la maldad, se va a acabar el dolor, se va a acabar la muerte. La victoria cósmica finalmente llegó. Pero tampoco era en ese sentido. Ya vino el rey, ya irrumpió el rey y su reino, pero no es algo político ni cósmico, se trata del corazón del ser humano. La buena noticia es que ya vino el rey y lo que busca no es un trono político ni el trono cósmico, sino el trono en el corazón de cada ser humano. De ahí el mensaje y la implicación. Es necesario arrepentirse. Es un mandamiento el arrepentirse. Es una necesidad. Hemos abordado el tema del arrepentimiento en otras ocasiones, así que solo voy a destacar que es cambiar de opinión, cambiar de dirección. En el sentido espiritual, es cambiar mi opinión del pecado y de cómo puedo resolverlo para opinar como Dios opina y como Él puede resolverlo. Sí, los seres humanos tenemos la tendencia a autojustificarnos. Y recuerden que la nación aquí, siendo tan religiosa, habían caído en lo más bajo de pensar que la simpleza de los actos que ofrecían, corderito que sacrificaban, la palomita que daban, las ofrendas que hacían, con cumplir las obligaciones religiosas, con eso se autojustificaban. Decía, pues ya soy aceptado delante de Dios. Esto que he hecho me ha dado mi perdón delante. Miren, soy tan bueno, incluso aquí tenemos a los más religiosos de los religiosos, a los fariseos, que fueron los enemigos de Jesús, que cumplían al pie de la letra todas las demandas religiosas. Soy bueno, soy aceptado por Dios. El ser humano siempre piensa en qué va a hacer para agradar y ser aceptado por ese Dios y sus exigencias. El mensaje de Jesús fue totalmente distinto. No se trata de mis buenas obras. Al contrario, tengo un problema, porque he nacido con el germen del pecado que hace brotar mis malas obras. La buena noticia es que vino el Rey a salvarnos. Vino el Rey a rescatarnos. Necesitamos hacer un cambio de dirección. Marcos lo llama el Evangelio. Este mismo mensaje en Marcos capítulo 1, donde Jesús anunciaba y dónde estaba hablando acerca de estas cosas. Momentáneamente miremos el versículo 23. Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. No me queda muy claro ese de ellos, estuve tratando de indagar. Obviamente la sinagoga era el lugar de instrucción religiosa, era lo que llamaríamos hoy la universidad religiosa del pueblo. A la sinagoga venía uno a aprender. Sí, aquí la sinagoga era el lugar para disertar, para aprender, estudiar, el conocimiento, el debate sobre las escrituras. Pero era netamente judío. Así que de ellos
puede hacer referencia a los discípulos o de ellos los judíos. Al final de cuentas, Jesús estaba caminando y recorriendo todas estas sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, versículo 24, por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Muy interesante, Jesús seguía anunciando un mensaje y sus acciones seguían sanando. Notemos algunas cositas de estas sanidades. Los milagros de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, parece que Mateo lo que quiere destacar es: no hay nada que Jesús no pueda sanar. Le trajeron los casos más difíciles. Le trajeron los casos imposibles para los médicos de curar. Trajeron los casos más complicados. Los doctores no podían sanarlos. Pero Jesús sí. Vino la gente que padecía tormentos. Jesús les dio alivio. A tal grado que se hizo famoso más allá de la región de Galilea. Y Mateo nos dice que multitudes de multitudes lo seguían. Aún venían de regiones no judías a seguirlo. En otras palabras, si hubiera sido la línea o la idea del reinado político, Jesús estaba haciendo buena campaña. Estaba funcionando, la gente venía. Y algunos estaban confundidos. Pero no era esa la intención. Más bien vemos la gracia de Jesús, la misericordia que presentaba. Vemos cómo habló de la buena noticia, pero actuó con la buena noticia también. Un pequeño detalle es, notan allí en aquellas culturas, sí había una diferencia entre enfermedad y posesión demoníaca. Son dos cosas diferentes. No se entendía que las enfermedades fueran una posesión demoníaca. Pero Jesús, cualquier mal físico, mental o espiritual, lo podía sanar. Así que vemos el mensaje de Jesús, los milagros de Jesús están ahí, pero terminemos con los discípulos de Jesús. Como dicen los predicadores famosos, ya para terminar, me quedan solo 8 páginas, pero aquí en el verso 17, vamos. Verso 18. El mensaje de Jesús, los milagros, pero ahora Jesús va a empezar una comunidad. Va a crear una comunidad de sus seguidores, a los que va a llamar sus discípulos. La gente, ya vimos aquí, la gente lo seguía, pero Él escoge a unos para que estén permanentemente con Él. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban ocupados trabajando diligentemente y echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Así que no es un pasatiempo, ¿verdad? No están con una caña de pescar, platicando, están echando redes, es parte de su trabajo. Y les dijo, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Noten que Jesús hace las cosas como no estamos acostumbrados. Va a comenzar su ministerio, en lugar de ir a Jerusalén, va a Capernaum. No estamos acostumbrados a eso. Y para buscar a los discípulos, en vez de ser buscado por los discípulos, Él va y los busca. Es que en aquel entonces todo funcionaba de manera distinta. Los grandes maestros, rabí, eran buscados por los alumnos. Si yo quería ser alumno de alguien, yo iba a buscar a ese alguien.
y tenía que clasificar o calificar para llegar a ser aceptado o recibido por un gran maestro. Ustedes saben que desde pequeño a ellos como judíos les enseñaban las escrituras. Así que solo aquellos que lograban memorizar. A ver, ¿cuántos textos de la Biblia hemos logrado memorizar nosotros? ¿Cómo cuántos? A ver, ¿quién sabe más de 10? Les da como pena decirlo. No les voy a preguntar cuáles son, no se preocupen. ¿Quién sabe más de 50? ¿55? Solo los que lograban memorizar 5 libros de la Biblia llamados el Pentateuco, completitos, clasificaban a una siguiente ronda de selección, ¿verdad? O sea, desde pequeños tenían que memorizar el Antiguo Testamento. Primero el Pentateuco, después los escritos y los profetas. Tenían que saber recitar de memoria el Antiguo Testamento. Y esa era solo la primera parte, porque no solo era cuestión de saberla, tenían que poder debatir y explicar. De hecho, los rabinos les hablaban de conceptos e ideas mezcladas para que ellos, a la luz de las Escrituras, pudieran debatirla. Era sumamente complejo. Así que con nuestros 10 textos no hubiéramos clasificado nosotros para ser recibidos por algún rabino. Ni con 50 llegábamos. Los alumnos se esforzaban y académicamente tenían que sobresalir para que un rabino los aceptara. Ahora, un asunto curioso aquí. ¿Dónde estaban Pedro y Andrés? Estaban en el mar pescando con las redes, ¿sí? Eso quiere decir que no estaban ¿en dónde? No estaban con quién. Eso quiere decir que quién no los había aceptado. Ningún rabino. No eran académicos. Eso quiere decir que no pasaron las pruebas. Eso quiere decir que no eran muy brillantes. No es que eran tontos, pero académicamente, saber las escrituras, debatir las escrituras, no clasificaron. No podían ir a pedir a ningún rabino que los aceptara porque, o mejor dicho, no pudieron ni soñarlo porque la evidencia de que están en la profesión familiar, la profesión del padre, denota que no fueron suficientemente brillantes para que los aceptara algún rabino. No clasificaron. Entonces se dedicaban a la profesión de su padre. No se trata de algo deshonroso, ¿sí? Simplemente se trata de que nadie los aceptó. Pero honrosamente estaban trabajando en esa profesión. Lo que denota es que no fueron seleccionados. Ningún rabino los quiso. No podían ir a pedir, ¿podemos seguirte? Porque la respuesta inmediata de todos era no. Vean la manera de Jesús. Jesús se acercó a ellos. Jesús fue y los seleccionó a ellos. Déjenme preguntarle. Hablemos de emprendimiento por un momento. Si ustedes fueran a lanzar un emprendimiento hoy y quisieran desarrollar una compañía, una empresa, un negocio global, ¿qué clase de gente seleccionarían para su equipo? ¿Dónde irían a buscarlos y a reclutarlos? Estoy seguro que no irían al mar de Galilea a buscar a los pescadores que no clasificaron. A estos fue a buscar Jesús. Estos eran sus alumnos. Y algo muy diferente es que Jesús no los llamó solo para que aprendieran un conjunto de reglas o siguieran tradiciones. Jesús los llamó para algo superior. Por cierto, para leer esta semana,
si le dan un vistazo a Juan capítulo 1, vamos a encontrar que ciertamente no es la primera vez que se encuentran. Sí, en Juan capítulo 1 encontramos que ha habido conversaciones previas con Pedro, con Andrés. Ha habido diálogo, ya lo conocían. En Juan capítulo 1 vale la pena leer esto. De hecho, se dice que estos dos eran discípulos de Juan el Bautista. Así que ya tenían cierta noción. Pero Jesús vino y les hizo un llamado directo, profundo y poderoso. Venid, síganme. No es simplemente, miren, acompáñenme. Fíjense que tengo que ir a muchas sinagogas y tengo muchas cosas que hacer y pues necesito compañía, ¿verdad? Y alguien que vaya ahí conmigo. No simplemente es compañía en las jornadas. Es acepten una relación de maestro-discípulo. Asóciense conmigo. Es seguir las pisadas, poner los pies donde Jesús deja las huellas. Es aprendan de Él y serán enviados por Él. Pescadores. No eran muy intelectuales, no eran influyentes, no eran ricos, tampoco eran pobres porque tenían una empresa, pero no tenían alta posición social. Eran trabajadores. Y a lo mejor algunos pensarían sin gran futuro. Hombres normales, corrientes. De hecho, toscos, rudos, ¿verdad? No tenían muchas letras, pero eran trabajadores. Eran valientes. A estos escogió Jesús como pilares para su reino. Dice un autor, lo que Jesús necesita es gente corriente, que se le den a sí mismos a Jesús. Jesús puede hacer cualquier cosa con personas así, corrientes. Jesús emprendió algo global y estamos hoy aquí 2000 años después, parte de ese emprendimiento. Un mensaje que había que proclamar hasta lo último de la tierra, en todas las naciones. Y a los primeros que llama y escoge es a estos pescadores, rudos, toscos, trabajadores, corrientes. Si alguna vez se nos cruza por la mente que Dios no puede usarnos a nosotros, no escuchemos esa voz. Si alguna vez nos pasa por la mente es que yo no puedo hablarle a alguien más de Jesús, no escuchemos esa voz. Si alguna vez nos cruza el pensamiento, decir es que yo qué le voy a decir a otro, yo no he estudiado, yo no me he preparado, yo no me he graduado de un seminario. Es bueno prepararnos, es bueno estudiar, pero Dios usa personas corrientes. Es más, creo que los que estamos aquí no somos tan corrientes. Creo que hemos tenido la dicha, por la gracia de Dios, de haber ya aprendido muchas cosas. Creo que por la gracia de Dios ya tenemos conocimiento. Creo que por la gracia de Dios hemos sido formados. Creo que por la gracia de Dios no estamos en cero. Los pescadores estaban cerca del cero. Yo digo que tenemos ciertas ventajas. Yo digo que tenemos un poco más de conocimiento. Yo digo que hemos aprendido y hemos escuchado algo más. Yo digo que hemos sido formados en la doctrina bíblica. No podemos decir, yo no puedo. No podemos decir, yo no puedo.
Porque el Señor en su plan perfecto usa discípulos corrientes como ustedes y como yo para que hagan un trabajo extraordinario y sobrenatural. Lo que necesitamos es disposición. Realmente, si pensamos yo no puedo, deberíamos de cambiarlo. Cámbielo de inmediato y diga yo no quiero. Esa es la verdad. No es no puedo, eso es mentira. La verdad sería yo no quiero. Entonces mejor digamos, yo sí quiero. Señor, en ti yo puedo, yo sí quiero. ¿Cómo hubiéramos respondido nosotros a este llamado? Que Jesús nos diga, sígueme, quiero que te asocies conmigo, porque voy a usarte. Voy a partir de tu profesión donde estás ahora, voy a partir de que estás echando las redes y pescas los peces. Pero yo te voy a capacitar desde tu profesión para que no solo ahora pesques los peces, sino vas y pescas hombres. Vas a ser enviado por mí en una misión extraordinaria, sobrenatural y dicho sea de paso, global. Estoy seguro que Pedro pensó, yo no puedo. ¿Y qué voy a poder yo? Yo solo sé hacer esto. Yo no puedo, ya nadie me quiere a mí, yo no puedo. Pero Pedro y Andrés dijeron, yo sí quiero. Yo quiero, y estoy seguro que no entendieron todo completamente, no tenían toda la noción. Dice un autor, como Abraham, fueron sin saber a dónde iban, pero sabían muy bien a quién seguían, aunque no entendían todo, pero dijeron, yo sí quiero. ¿Qué es ser discípulo? ¿Qué significa seguir a Jesús? Significa, hermano, que digas, yo sí quiero, Señor, aquí estoy, ¿qué hay que hacer? Yo siento que no puedo, yo no sé, pero yo sí quiero. Aquí voy. Y Pedro, ¿cuánto se equivocó? Pero todas las veces que se equivocó, vemos un Pedro que dice, yo sí quiero. Yo sí quiero. Así que, mis hermanos, si no hacemos la misión de Dios, si no estamos involucrados en compartir el Evangelio, no es por yo no puedo, es no quiero. Y tenemos que batallar con nuestra propia carne que no quiere. Nuestra carne no quiere. Tenemos que luchar. Los llamó para que pescaran hombres. Pescadores tenían una misión, tenemos que ir tras los peces. Jesús les dijo, ahora vas a ir tras personas. Ahora vas a llevar este mismo mensaje. El reino de los cielos se acercó. Qué buena noticia. Vayan y persigan personas a quienes explicarles eso. Pescador tosco, no académico, va a ir a explicar eso. Yo no puedo. Pedro dijo, yo sí quiero. Versículo 20. Ellos entonces, ¿qué hicieron? La respuesta es extraordinaria. Yo hubiera esperado, y ellos entonces se pusieron a debatir, Señor, pero, ahora Señor, es que, pero, a ver todos los peros, ¿verdad? ¿Saben qué? Vamos a ver otras escenas en los evangelios de gente que sí puso un montón de peros. Señor, solo espérame a que termine esto. Señor, solo voy después y... Señor, déjame ver y cambiémosla un poquito. Y no se pusieron a negociar, no se pusieron a discutir. Ellos dejando al instante las redes. Es extraordinario. Estuvieron dispuestos a dejarlo todo. De hecho, Pedro más adelante le dice, Jesús, nosotros dejamos todo por seguirte. Aquí estamos, lo dejamos todo. Y en una ocasión esta pregunta, ¿y qué vamos a recibir a cambio? Para ellos, de hecho, miremos que aquí está la otra pareja de hermanos, 21 pasando de ahí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca y a su padre, Marcos dice que dejaron al papá con los jornaleros, lo siguieron. No eran ricos, pero tampoco eran pobres. Ellos, en su mundo, allí en su realidad, que no es la nuestra, o sea, digo no es la nuestra porque uno lo ve y dice, pues
Dejar pescados, si hubiera dejado pescados también. Una barquita tenía, dejar la barca. En la realidad de ellos, en su situación, sí tenían mucho que perder. Relaciones familiares. Mi papá, Zebedeo, vamos a hacer otra cosa. Rabí nos escogió. Vamos a ir con él. Y las ventas, y los inventarios, y los mandados, y vamos a ir con él. La empresa familiar, la herencia de la barca, no sé. Su estabilidad económica, o sea, Jesús no hizo ningún ofrecimiento, una promesa, yo voy a pagar mensualmente tanto. Oh, sí, Jesús nos conviene, Padre, nos conviene. Más Jesús muchas veces dijo, yo no tengo dónde estar. Los envió y dijo, no lleven nada. Su profesión. En el mundo de ellos, en su escena, su situación, su realidad. Para ellos dejar la barca, las redes, la empresa, era dejarlo todo. Tenían mucho que perder. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Qué estarías dispuesto a perder por seguir a Jesús? No, perder no nos gusta ganar. Perder no nos gusta. No nos gusta perder, mejor nos gusta que nos den. De hecho, para muchos hoy seguir a Jesús significa, ¿qué me va a dar Él? ¿Qué voy a obtener de Él? Yo sigo a Jesús porque necesito algo de Él. Mucha gente busca a Jesús, necesita un milagro, necesita una respuesta. Por eso lo busco. ¿Qué me va a dar Él? ¿Qué me ofrece Él? ¿Qué da Él? En lugar de qué voy a entregarle a Él. Voy a seguir a Jesús porque necesito respuestas, tengo necesidades, tengo deseos que cumplir. Hoy se predica tanto eso, como si Jesús hubiera dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, tome sus sueños y sígame. Jesús no dijo eso. Para muchos seguir a Jesús es, eso me hace sentir bien. Necesito eso, me hace sentir bien. Me siento mejor. Sobre todo en momentos de aflicción. Hay que buscar a Dios porque me siento mejor. Pedro no siempre se sintió mejor. De hecho, estos discípulos murieron de manera cruel y vergonzosa por seguir a Jesús. No se sintieron mejor. Para muchos seguir a Jesús es estar en el culto el domingo. Estar de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, su gran maestro, tremendo. Por cierto, no todas, solo las que me gustan o me convienen, ¿verdad? Esas enseñanzas de Jesús son lindas, son bonitas, no todas. Hay unas muy ofensivas, se pasan por alto, no nos gusten. Seguir a Jesús como que fuera solo asociarnos a una ideología o religión. Seguir a Jesús implicaba un costo muy alto. Requería obediencia muy grande. ¿Qué estarías dispuesto a perder con tal de seguir a Jesús? Significaba un sacrificio y un riesgo como ninguno. ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar por seguir a Jesús? Era involucrarse en una misión peligrosa. Era dejarlo todo, era rendirse por completo. Era someterse a una transformación de vida. Era abandonar el camino suyo, el camino propio, para seguir el camino de Jesús. Era perder mi vida para ganar la de Él. Aquellos dijeron, yo sí quiero. Aquí hay 4 que dijeron, yo sí quiero. No sé si puedo, no, pero yo sí quiero. Y debo ser franco en un detalle. Ahora sí, ya para terminar. Fíjense que cuando uno ve los versículos 23 en adelante, la verdad es que lidiar con eso es desgastante. Imaginen, Jesús recorriendo toda la región de Galilea. Es desgastante eso. Va a tocar caminar debajo del sol. Y
no ofrecen buen hotel y vamos a aguantar hambre a veces. Y hay que estar enseñando en la sinagoga, y hay un montón de gente dura, solo religiosos, y no hacen caso. Y ya vimos más adelante que trataron de matar a Jesús y apedrearlo tantas veces, acusarlo de blasfemia. O sea, la tarea no se ve como muy prometedora. O sea, ay, qué lindo, vamos a tener que andar sacrificándonos, yendo de un lado a otro, predicándole a gente dura, gente, ¿verdad?, que no es religiosa, los que lo mataron. No, suena muy desgastante eso. Es más, y hay que andar lidiando con los enfermos. Van a traer multitud de enfermos, hay que atenderlos. Es desgastante. Y no solo, no cualquier clase de enfermo. Ya vieron, ¿verdad?, quiénes están ahí. Afligidos, enfermos, atormentados, endemoniados, lunáticos, paralíticos. No suena muy bonito. No es muy cómodo eso. Eso es lo que prometo. Mejor me quedo pescando. No, la verdad es que no, gracias, estar lidiando con eso. No, gracias. La tarea era desgastante. De hecho, servir a Jesús puede ser desgastante muchas veces, en cualquiera de sus dimensiones. Si Él sufrió y padeció, ¿cómo no nos va a tocar a nosotros? Para los discípulos esto no era muy atractivo, pero la persona de Jesús sí. Y esa es la diferencia. Los rabinos los llamaban para que siguieran sus doctrinas, sus tradiciones. Jesús los llamó para que lo siguieran a Él. Y ahí está la gran diferencia. No se trata solo de información y conocimiento. No se trata solo de la tarea que hay que hacer. Se trata de la persona a la que hay que conocer y a la que hay que seguir. Esa es la diferencia. Vengan en pos de mí. Estar con Jesús. Aprender de Jesús. Servir a Jesús. Obedecer a Jesús. Proclamar a Jesús. Vivir por Jesús. Morir por Jesús. Jesús los llamó para que estuvieran con Él. La persona de Cristo. Un verdadero discípulo es aprendiz, es seguidor y es partidario. Mis queridos hermanos, ¿estamos dispuestos a eso? Diríamos, yo sí quiero, Jesús, asociarme contigo, aprender de ti, estar contigo, seguirte a ti, verte a ti, obedecerte a ti. Yo sí quiero, Jesús. No sé si puedo, pero sí quiero. Aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con quién vamos a hablar? ¿Qué enfermo hay que abrazar? Yo sí quiero. ¿A quién hay que predicarle? Yo sí quiero. ¿Con quién tengo que hablar? Yo sí quiero. ¿A dónde nos vamos a mover? Yo sí quiero. ¿Qué hay que sacrificar? Yo sí quiero. ¿Qué hay que dejarlo? Yo sí quiero. ¿Me vas a usar a mí? No sé si puedo, pero yo sí quiero. Resulta que estos hombres corrientes que vemos en esta escena fueron los que marcaron una gran diferencia en el desarrollo del trabajo del reino. Hombres corrientes haciendo cosas extraordinarias, sobrenaturales, no porque ellos podían, por el poder de Dios en ellos. La diferencia fue que ellos querían. La pregunta muy sencilla hoy es, ¿quieres? Señor, aquí estamos hoy. Gracias por tu palabra y gracias porque se acercó. Ya no tenemos que esperar más. Llegó el Rey y su reino. Aquí estamos, Señor, aquí está nuestro corazón. Sé tú el Rey de nuestro corazón. Sé tú la persona más importante. Sé tú a quien seguimos, de quien aprendemos, por quien vivimos y por quien morimos también. Sé tú el todo de nuestra vida. Señor, que no solo digamos
que somos discípulos. Que estemos dispuestos, Señor, a dar lo que tú nos pides, a hacer lo que tú nos pides, a ir a donde tú nos pides que vayamos. Solo somos sirvientes tuyos. Tú eres el amo. Que nuestra vida esta semana lo pueda reflejar en nuestros pensamientos, en nuestras palabras y en nuestras acciones. Y que juntos, como familia espiritual, nos animemos, nos desafiemos, nos ayudemos, nos edifiquemos para ser verdaderos discípulos tuyos. Que se note en nuestra vida esta semana, que la gente note que somos seguidores tuyos. Ayúdanos a que como familia también podamos estar tan cerca, cuidándonos unos a otros, que el amor pueda predominar entre nosotros para que cuando otros vean esta iglesia, te vean a ti por el amor que hay. Gracias por tu palabra, Señor, que nos consuela y nos desafía también. Que tu Espíritu nos fortalezca esta semana para seguir los pasos de Jesús. En el nombre de Él oramos. Amén y amén. Démonos un fuerte abrazo, animémonos, ayudémonos, alentémonos para vivir esta semana como verdaderos discípulos de Jesús. Que Dios nos bendiga.